buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos en este programa número 15 de Avivando Giles, desde la provincia de Tucumán para toda Argentina y el mundo. Este magazine semanal donde te contamos, analizamos y comentamos la realidad, las noticias, los eventos que van sucediendo, principalmente políticos y sociales, para que ejerzas un pensamiento crítico y no te dejes mentir, no te dejes engañar, para que votes bien, para que vivas mejor, para que hagamos entre todos una Argentina, un Tucumán mejor. Hay que tener buena información. Acá me acompaña Miriam Suárez, yo soy Juan Rivadeneira. Buenos días, Miriam. Muy buenos días, Juan, y a la producción el agradecimiento enorme a Juan René Gutiérrez y a la audiencia que nos sigue semana a semana. Gracias por los comentarios, por la información también que nos acercan. Y en este primer bloque, Juan, de las estaciones de la política, ha cambiado la estación. Estamos en el otoño. Sí. Para que la gente que nos está viendo a través de la red y de YouTube del canal, en Tucumán ha empezado el otoño y con novedades nosotros en esto de las estaciones de la política, porque tenemos cosas importantes que pasan a nivel internacional, que repercuten en la Argentina y por supuesto en Tucumán, como sería el caso de la educación. La educación y qué está pasando en Estados Unidos en este momento. Miriam, bueno, antes que nada, antes de empezar a desarrollar los temas, Miriam, quería que de este programa, yo creo que vos lo compartís también, nos solidaricemos con el gobernador Osvaldo Jaldo, los fiscales y los funcionarios que fueron amenazados por personajes siniestros. Podemos tener diferencias, nos podemos criticar, pero que sepan que cuentan con nuestro apoyo y que es terrible que han sido amenazados las máximas autoridades de la provincia. Bueno, ahora pasemos al tema que me agrego algo. Recuerda que en el año pasado, en uno de nuestros programas, a ver si lo encontramos para el próximo programa, nosotros hicimos referencia al tema de el avance de las organizaciones, tanto de venta de armas como de estupefacientes a nivel mundial, en un informe internacional de una agencia que depende de las Naciones Unidas y que trabaja en la defensa justamente de los estados, y donde advertía el peligro de que estas organizaciones avancen sobre las democracias latinoamericanas, y porque justamente no estábamos preparados, ¿no? Y se destinaban unas partidas interesantes, miles de millones de dólares para trabajar seguridad, formación de los funcionarios. Creo que tiene el gran desafío en este momento la provincia de seguir esa línea de formación, de preservar las instituciones y no quedar, digamos, amenazados ahí o sujetos a este tipo de organizaciones. Claro, yo creo que uno de los peores males que tiene frente al narcotráfico Tucumán es estar tan cerca de la frontera con Bolivia, el gran proveedor de la droga a nivel mundial. Sí. Y yo creo que el gobierno de Jaldo tiene limitaciones, que solamente tiene la policía, y lamentablemente el fracaso de la política antinarco de Bullrich es evidente, que a los narcos en la frontera se los controla derribando a las avionetas, como hizo hace un par de meses Brasil, cuando cruzaron la frontera, no poniendo una tela. Bullrich pone telas en la frontera, eso es realmente muy primitivo, eso para que no pasen los perros, pero los narcos pasan con la avioneta y que veces sale Bullrich. Y además Bullrich tiene un grave problema que está en todos los medios, que están infiltrados ya los narcos entre los gendarmes y cooptados, muchos trabajan para ellos, y es un problema que no logra resolver. Sí tiene ideas para reprimir jubilados, pero no para combatir narcos. Comentaba, miren cuál era el tema que íbamos a hablar, que salimos un poco de... Sí, está bien, porque lo habíamos pautado. El tema de la educación, vimos con preocupación los anuncios del gobierno de Estados Unidos sobre la política educativa que piensan llevar un ajuste nunca pensado ni previsto, digo, por la ciudadanía estadounidense. Sí, bueno, Elon Musk, el hombre más rico del mundo y seguramente el principal financista de la campaña de Donald Trump, porque lo puso en el Ministerio de Reestructuración del Estado, busca eliminar lo que sería el Ministerio de Educación en Estados Unidos, porque dice que genera muchos gastos. Algo incomprensible, ya que Estados Unidos supuestamente quiere competir con China. Ahora las medidas que
que hacen en la guerra comercial contra China es poner aranceles, pero yo creo que con mayor educación Estados Unidos podría competir en el futuro con China, porque China tiene un gran desarrollo tecnológico que surge de que tiene gente capacitada para hacer esto. Con educación se supera todo y probablemente en algunos años Estados Unidos pueda alcanzar a China o superarlo, pero hay un proceso de desinversión en Estados Unidos o de ataque a la educación, o solamente quieren un pequeño grupo de consumidores y el resto que sean pobres, no se entiende, o tal vez necesiten dominarlos porque no tienen educación con este tipo de política filonazi que tiene el gobierno de Estados Unidos. Vos sabés que nos ha llamado, digo, a la producción el tema esto de reflexionar justamente cuál es el rol del sistema educativo en cualquier estado, en cualquier gobierno, y lo que está pasando también en la Argentina, que hay un blindaje mediático para que se conozcan que hay provincias que están sin iniciar las clases, que algunas, como el caso de Misiones, que apenas tiene matriculada el 35% de la población de jóvenes y alumnos y quienes hacen carreras terciarias dentro de las escuelas de la provincia de Misiones por el nivel de pobreza que tienen. Entonces los docentes están cortando la ruta, por ejemplo la ruta 12, y eso no sale en los medios de comunicación a nivel masivo, nos tienen mirando qué pasa con la inundación solo en un solo punto del país, mientras también hay gente inundada en el norte del país por el desborde del Pilcomayo. Y en el caso de Tucumán, que no somos ajenos al sistema educativo, también ha sido parte, digamos, del proceso de ajuste que ha iniciado el año pasado la gestión del gobernador Jaldo, donde se le había ajustado y había perdido muchos cientos de millones de pesos, y en comparación con la quita que ha tenido de la anterior gestión, digo, del 2023 al 2024, ha sido ajustado, y del 24 al 25 apenas han recuperado el 18%, pero con el agravante de que el Ministerio de Educación ahora incorporó todo lo que es el sector de la cultura. Ya no tenés el ente independiente de los mismos fondos de educación, se sostiene cultura. Y no está claro hasta el momento, no tenemos todavía la cifra de cuál es la matrícula en la provincia, pero sí preocupa que todavía veamos en Facebook, en redes sociales, en la puerta de algunos establecimientos, la convocatoria, porque hay vacantes para turno mañana, para turno tarde, sobre todo en el nivel secundario. ¿Qué está pasando en Tucumán? Que los jóvenes y adolescentes no están yendo a la escuela. Quiere decir que los números no son tan reales como los anunció el gobernador tan rimbombante, de los ingresos de $1.000 millones para la provincia por la exportación de limones, la exportación de todo lo que producimos, pero que no están volviendo los dólares, porque evidentemente al sector trabajador, a la familia trabajadora, no le dan los números, y eso se va a ver reflejado en la deserción escolar, que la vamos a tener dentro de unos meses, seguramente, a los datos estadísticos recién terminados, al ritmo que trabaja la Dirección de Estadística de la provincia. Sí, miren, yo te quería comentar así a nivel internacional, porque pasamos de Estados Unidos a Tucumán, el tema educativo, la importancia de la educación. Israel, por ejemplo, destina gran parte de su presupuesto al tema militar, al gasto militar, pero a la educación destinan el 16% del presupuesto es para educación, uno de los países que más invierte en educación, y hace unos días lograron venderle una empresa de gente que trabaja en Israel, de gente que se educó en Israel, por $32.000 millones a Google. Creo que a Google le vendieron una empresa que ellos necesitan que a esa empresa, para sumar, digamos, como la aplicación más de Google, le compraron a estos muchachos israelíes esa empresa. Esa empresa de Israel, esa empresa en un momento creo que recibió ayuda del gobierno, son gente que estudió en Israel y hoy en día van a tributar mucho de impuestos en Israel. O sea, invertir en educación ganan todos. Los que estudian, los que venden y el Estado, que logran hacer una importante recaudación de impuestos. Sobre $32.000 millones, el Estado de Israel seguramente va a tener un porcentaje de esa venta de esa empresa. O sea que sin educación no vendemos nada, no vamos a exportar nada, no vamos a llegar a ningún lado, y acá en Tucumán es triste el aumento, creo que fue de $60.000 nada más para los docentes. Y en cuotas. Es muy triste, no solo eso, sino también los
dirigentes sindicales que no defienden a los docentes y la ministra tampoco, pero bueno. Pero además que hayas tocado un tema importante, la situación de los docentes. Vienen perdiendo, han perdido fondos nacionales, han perdido posibilidades de recibir material para capacitación, se ha caído la oferta de actualización en cursos que daba el Ministerio de Educación de la Nación a través de las páginas oficiales, están perdiendo muchísimo. Y también en un año electoral vemos que se mueven y hay docentes que están pidiendo adscripciones, no les dan los números para ir a trabajar, tenían cargos distantes de sus domicilios, ahora no les dan los números porque el costo del transporte es muy alto y se le va mucho dinero en eso. Entonces están pidiendo traslados, adscripciones, buscando reordenar también su propia economía. Y hay muchos docentes de grado, sobre todo de los grados primero, segundo, tercer grado, que se están quedando como empleados administrativos en alguna comuna, en los municipios. Eso lo podemos, repasar en la pasada lista de los decretos que van saliendo de parte del Ministerio. Todo lo que ha salido en estas últimas 2 semanas en el Ministerio de Educación tiene que ver con los pedidos de adscripción de los docentes. Y algo que llamó también, nos llama a reflexionar es el destino, el monto de dinero que le ha destinado la provincia al aprestamiento escolar de las escuelas. Apenas se le ha mandado 1.250.000 pesos por establecimiento y que las directoras se arreglen, con hacer... Cobren las cooperadoras, que dicen que no paguen. El Estado tiene un doble mensaje. Sí. Le dice a la gente, al ciudadano que van los chicos de la escuela pública que no paguen cooperadoras, que no es obligatorio, y a la vez le envían menos recursos a las directoras y tienen que hacer reparaciones, hacer otro tipo de gastos que no les cubre construcciones escolares y tienen que cobrar. Se ven obligadas a cobrar y hay muchos problemas en la escuela, hay tensión, los padres muchas veces no tienen, los que tienen aportan. Pero también, hablando de educación y de desidia estatal, tenemos ahí en Famayá, un padre tuvo que ir a limpiar la escuela, tenía un tractorcito, la desmalezó, la limpió porque se cansaron de pedirle ahí directamente a la municipalidad que lo haga y no lo hicieron. Eso se vio en todos los medios. Hay una desidia del Estado de no invertir en educación, un relajo, y la educación sigue siendo hoy en día los libros, significa estar con la Constitución, los libros, todo lo que se puede hacer tecnológicamente, con los celulares, videos. Hay muchas formas de educarse hoy, mucho más avanzadas que antes. No es fácil educarse, pero ahora hay más acceso a la educación y no la estamos aprovechando. Solo con más educación vamos a ser más productivos, pero bueno, quienes gobiernan no lo ven, y no lo ven así ni de otra forma. Yo creo que en este sentido, siguiendo el hilo del tema de educación, Juan, el tema pasa por la forma en la que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales, las provincias, desalientan a los trabajadores de la educación a ser trabajadores del sistema público y van, de algún modo, al quitarle, al ajustarle el sueldo, a no reconocerle licencia, al rechazar los pedidos de ascenso o de mejora, lo que hace es desalentarlos a que quieran seguir siendo parte del sistema público educativo. Es como que sí hay una vocación de la privatización. Vamos hacia eso, una privatización permanente del sistema de educación que va a ir creciendo. Pero con esta economía no sé qué colegio pueda sostenerse también. Además, cuando van a trabajar a lo privado, los docentes ganan la mitad de lo que ganan en el público. Tampoco es solución para el trabajador docente. Pero bueno, ¿qué otro tema teníamos, Miriam? Aquí en esto, hablando de adolescentes, de jóvenes que no van a la escuela y de cosas que pasan en la nación. ¿Y qué tienen que ver con la falta de historia, Juan, también? Han lanzado la Carlos Menem. Esta semana, así, apareció un video, un grupo de chicos invitando a los jóvenes que quieran militar políticamente para apoyar al gobierno nacional con la agrupación Carlos Menem. Por supuesto, esto ha tenido dimes y diretes, pero muestra primero que ha fracasado la fuerza del cielo del gordo Dam, del chico que libertad avanza, no avanza. No avanza. Entre los jóvenes parece que
bueno, si no son youtubers no se pueden sumar y tienen que ser realmente al extremo, tienen que ser violentos, tienen que mentir, si no son así no les sirve. Entonces como hay mucha gente que no está dispuesta a hacer eso y los jóvenes se están dando cuenta, necesitan recurrir a este tipo de invento que es una agrupación, que todos esos chicos que estaban ahí, todos son pagos, así los que están en la foto, todos son pagos, la resucitan a Zulemita Menem para que hable, gente que no aportó nada, la Zulemita Menem nunca aportó nada, sí, lo recuerdan a mi padre, bueno, hay un gran déficit en la educación argentina y uno es el de la historia, hay que leer más de historia, hay que, Menem tuvo mucho más oscuridades que luces, en Argentina algunas cosas hizo bien, pero muchas las hizo mal, también trató de perpetuarse en el poder, lo que es malo, no hay que olvidar el Río Tercero, lo que pasó en el Río Tercero para tapar, mató a los argentinos, y un sinnúmero de, no hay que olvidarse de los negocios de Emilio Yoma, hay que saber quién era Emilio Yoma, tienen que estudiar, los chicos tienen que estudiar que en el gobierno de Menem, el actual ministro Julio Libarona era un personaje de la farándula, que estuvo preso incluso, hoy es ministro de Justicia, un cabaretero, porque hay que decirlo, así como le gusta hablar directamente a la libertad avanza, hay que decirlo, bueno, era un cabaretero que ahora maneja la justicia argentina, que creo que ahí también se le ve, disculpen, pocas luces del presidente Milei, porque si buscaba transformar al Estado, tenía que haber buscado un experto en un administrativista y no un penalista. Pero el Estado se transforma con la ley, hay que conocer la ley administrativa y cómo ordenarlo. No era la persona indicada. O sea, si yo tengo Julio Libarona para amenazar a todos, porque él es experto en penal, también lo tiene para que lo defienda de las causas penales. A él, más que nada, parece que le haga precio al hermano. No hay otra explicación. Por eso hay que conocer la historia, hay que leer la historia, tal vez hay que hacerlo conocer la historia con videos o en las redes, en videos cortos, porque la gente joven tampoco sabe quién fue Sturzenegger. Sturzenegger fue uno de los que nos endeudó muchísimo en la época de la Rúa, de la funcionaria, en la Alianza, en 2001, el famoso blindaje que dio el FMI, y los bonos que ellos emitieron en ese momento se defalcaron, digamos, no se pagaron, y hoy, hace esta semana casualmente, una jueza sacó un embargo contra Argentina por casi $300 millones por bonos que se originaron en la gestión que estuvo Sturzenegger. Hoy es visto a Sturzenegger como nuevo padre de la patria económica, continuamente lo hablaba el presidente, pero es una persona que nos ha endeudado por miles de millones de dólares, ha formado parte del gobierno que nos endeudó como el de la Rúa, que nos llevó a 20 muertos en diciembre de 2001, ese es Sturzenegger. Y bueno, los chicos no lo conocen. Hay gente que dice, bueno, tiene cara de abuelo bueno. No, no es bueno. Es un delincuente económico, un hombre vinculado al mundo de las finanzas, que no tiene escrúpulos, que hace un desastre y al mes viene y se presenta como lo nuevo, como alguien bueno. No, vean quién era Sturzenegger y su función en el gobierno de Fernando de la Rúa y las funciones que tuvo en el gobierno de Macri. No es gente nueva, no es gente capaz. No hay gente capaz, no se confundan. Cualquiera puede ajustar. Miriam, yo, con el poder podemos deshacer lo que esté bien o lo que esté mal. Pero ¿somos capaces de transformar esta Argentina, de hacerla productiva? Con esos personajes, no. No, yo solamente para agregar a esto es que has hablado de un administrativista. En el caso de Carlos Menem en su presidencia, contaba con el asesoramiento de Dromi. Bueno, Dromi era un experto en eso. Era un experto en el tema administrativo, por supuesto que ha sido funcional a un proyecto político liberal, extranjerizante, porque las leyes que se han hecho han sido a medida de las empresas que han venido. Se ve el sesgo de que lo querían hacer bien, digamos, se puede hacerlo bien o mal, porque hay que decir la verdad, cuando llegó Menem, había que esperar 10 años para que te pongan un teléfono. Cuando llegó Menem, la privatizó, los teléfonos te lo ponían en los días. Y había agua y energía, no me lo contaron, yo lo viví, la gente que trabajaba en agua y energía, lo digo yo, te decía, che, hablame, yo voy, me tiré unos pesos, yo te abrí un medidor. Y después esta era del Estado, entonces el Estado, en vez de cobrarte 1.000 por la luz, te cobraba 200 pesos. Lo perjudicaba al Estado. Entonces se privatizó también la energía y eso estaba bien. Pero me refiero a la forma de hacerlo, lo hizo con las personas indicadas. Ahora no se puede hacer nada porque estas personas no entienden los procesos de privatización. Tienen que ser el ministro de Justicia el que va al frente, el que tiene que conocer la ley, esas leyes.
bueno, entonces no es serio lo que quieren hacer. Porque tampoco lo hicieron, pero ni siquiera con la aerolínea argentina. Porque aclaremos que las promesas de Milei no se cumplió ninguna todavía. No, pero además el tema de la alineación con Estados Unidos, cosa que también pasa ahora con el tema de Milei, y la ruptura de los lazos soberanos entre los hermanos países sudamericanos, ¿no? Con los conflictos en los cuales vos has hecho mención al tema de el Río Cuarto, o Río Tercero, perdón, cuando voló la fábrica militar de armas, el desarme justamente de las Fuerzas Armadas, pero hay una cuestión que ha sido exitosa, bien lo han señalado, que es la vigencia de, por ejemplo, la ley de reforma del Estado, la que transformó el Estado que conocimos nosotros de chicos hasta los años 90, porque estos chiquitos que están dentro de estas nuevas agrupaciones no pasan de los 20 años, son nacidos ya en la gestión del gobierno de Néstor Kirchner, seguramente, no saben de qué se trata la ley de reforma del Estado y que fue la que motivó todos los paros, todas las reacciones e incluso el gran debate de un diputado extraordinario que tuvo el sindicalismo argentino, que fue Germán Abdala, secretario general de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, y quien supo justamente enfrentar y siempre decir que teníamos que estudiar, que los trabajadores, estando en el Estado, sí representamos al Estado y al gobierno, pero tenemos que saber qué tipo de Estado queremos. Si queremos un Estado efectivamente soberano o si queremos un Estado dependiente, entregar nuestra soberanía y tener al pueblo de rodillas. Entonces, frente a eso se luchó y se luchó muchísimo, 8 años de larga lucha, que ha llevado incluso a la ruptura de los bloques en ese momento del peronismo y a la aparición del bloque de los 8, los diputados que eran disidentes y que planteaban justamente estos debates, y que incluso en un programa político de esa época, Neustadt, le preguntaba en qué tiempo podía él estudiar, trabajar y militar, dentro de la organización. Y él sabía explicarle todo eso y le decía con mucha altura que la gente, el común del vecino, cree que solamente pueden hacer política los que están de traje y corbata, y en realidad la política tiene que ser una herramienta de transformación a la mano de cualquier ciudadano si es que justamente ha recibido una buena educación. Así es. Bueno, vamos cerrando el bloque. Bien. Vamos a la pausa, nos vemos en un ratito para seguir con los temas de la economía. Bueno, en este segundo bloque de Avivando Giles desde Tucumán, en Argentina, vamos a hablar sobre la economía que no te cuentan. Los temas que queremos desarrollar aquí son, primero, más deuda con el Fondo Monetario Internacional, criptoestafa versión 2. Tenemos una nueva. Y ¿qué pasa con las reservas del Estado argentino en materia de fondos, tanto de divisas como en oro? Antes de empezar el tema, otra vez te vuelvo a poner un paréntesis, quisiera, hoy es 22 de marzo, estamos a 2 días no de recordar, sino de que todos no nos olvidemos que hubo un golpe de Estado hace 49 años, pero un día como hoy, 2 días antes del golpe, mataron a un gran dirigente sindical tucumano, como era Atilio Santillán, que era el representante de FOTIA. El secretario general de FOTIA fue asesinado en Buenos Aires por el ER, un grupo terrorista, un gran líder sindical, un hombre que llegó a conseguir aumentos del 148% para los trabajadores azucareros. Un hombre molesto para el poder y para el poder que venía, que eran los militares. Lo mataron 2 días antes y no hay que olvidar a este héroe sindical, a este tucumano, que siempre ha dado la vida por los trabajadores. Miren. La verdad que sí, coincido con tu reconocimiento, y que además de Atilio Santillán, por su lucha, desde la Federación de Trabajadores de la Industria Azucarera, han sido asesinados 200 trabajadores del sector, hemos perdido las fuentes de trabajo, que Tucumán sufrió el exilio más grande que se haya conocido después de
de tomar medidas económicas de ajuste, como ha sido el gobierno de Onganía, y que en el momento en que es asesinado Atilio Santillán, él era parte de un proyecto político donde los trabajadores aspiraban a llegar a la gobernación, ¿sí? Tenía que renovarse la conducción de la provincia, era el gobernador Amado Curi, y se llamaba un interno. Entonces todo tiene que ver con todo, desaparecieron, nos mataron a todos los dirigentes que fueron parte de ese proceso, incluido el maestro Arancibia, dirigente del sector del comercio, perseguido, y los abogados que se atrevieron a defender, a denunciar. También, tristemente, es la segunda vez que lo digo, lo que va de este año de nuestro programa, si uno pasa por la vereda del Poder Judicial Federal en la provincia de Tucumán, puede pararse en la puerta, está la placa con la lista de abogados que lucharon por la vigencia de los derechos y que han perdido la vida justamente en esa defensa. Así que... Bueno, miren, ahí todo se vincula con todo. Como me decís que hable de la deuda externa, yo quiero recordarles a todos que la deuda externa, al momento de comenzar el golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, que dejó miles de muertos y más de 30.000 desaparecidos, la deuda que tenía Argentina con los organismos internacionales era de 7.200 millones de dólares. Bueno, pasados 6 años después, en el año 1983, cuando asume Alfonsín, los militares, los golpistas, los asesinos, dejaron una deuda de 42.000 millones de dólares. O sea, en 7 años la multiplicaron por 6 a la deuda. ¿Qué se hizo con ese dinero? Se lo robaron. ¿Quiénes lo robaron? Bueno, hay gente que apoya a Milei hoy en día y es parte de ese grupo de ladrones, como Domingo Cavallo, que fue uno de quienes formaba parte del equipo económico de este nefasto personaje que era Martínez de Ojo, este hombre que participó en la estatización de la deuda privada y la hicieron pública. Mucha deuda que tenían muchas empresas privadas la absorbió el Estado argentino y el día de hoy estamos pagando intereses de eso. Sí, señores, eso pasó en Argentina en la época del proceso. No solo mataron a los dirigentes, a quienes se les oponían, sino que mataron la ilusión y el crecimiento futuro de Argentina. Los dejaron sometidos. Hoy los quieren mostrar como héroes, los quieren reivindicar, pero esta gente no solo mató a las personas, sino mató a la Argentina económica del futuro. Esta gente trabajaba por Estados Unidos. Si no, lean lo que es el Plan Cóndor y el respaldo que tenían de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, el recibimiento que tenían en Estados Unidos. Vean, lean la historia, conozcan lo que es este país y lo que pudo ser y lo que puede llegar a ser si realmente elegimos bien, si realmente nuestros dirigentes son patriotas. No por marketing, sino que lo sientan en el corazón y que, bueno, para eso tienen que informarse. Por eso nosotros le aportamos la información para que tengan pensamiento crítico, le tiramos los temas, ustedes pueden ampliarlos. Bueno, la deuda hoy en día ya casi llega a 500.000 millones de dólares. Lo terrible de esto es que nosotros pensábamos que el mayor endeudador era Macri. Macri, la deuda bruta cuando asume Macri era de más o menos 157.000 millones de dólares. Cuando se va llega como a 277.000 millones. Una brutalidad. Creció con todo el combo como en 120.000 millones. Ya era mucho, gravísimo, pero ahora el gobierno de Javier Milei, la deuda ya superó los 100.000 millones de dólares, que va en 110.000, el combo Milei-Caputo. Pero señores, no sé si escucharon bien, Macri la aumentó en 120.000 millones de dólares en 4 años. Milei ya lleva 110.000 millones en 14 meses. Es terrible. El hombre que se decía experto en crecimiento económico con dinero y sin dinero no hizo nada, cada vez estamos peor, el ajuste lo siguen pagando en gran parte los jubilados, toda la sociedad, queman esta semana, se vendieron
planchar al dólar para que no suba más y no se le descontrole todo, vendieron más de $1.000 millones de reservas. Esto está mal, la deuda va a seguir creciendo. Lo que los legisladores hicieron es aberrante votar ese decreto para que se habilite el acuerdo con el FMI. No se sabe ni el monto ni las condiciones. ¿Qué es lo que se sabe más o menos de fuentes confiables? Es que el FMI, como nosotros dijimos en este programa, con muchas cosas que dijimos en este programa, y se va viendo que era verdad, vamos analizando que venía por ahí la mano. En Estados Unidos, la gente del fondo pueden querer ayudar al gobierno con buenas intenciones o malas, pero no son tontos, porque acá plata que mandan, plata que desaparecen en las manos mágicas de Caputo, mago de la finanza, pero que perjudica a todos los argentinos. Ya venían con el tema de que le mandamos el dinero y no hay crecimiento, se termina todo, emiten una letra nueva, un cupón nuevo que ellos mismos los tienen, el grupo económico vinculado a Caputo o su propio fondo buitre. Obviamente el dinero se va en pago de interés, en pago de cupones. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, más o menos es así, Argentina debe, un ejemplo, 1.000 millones este año y 2.000 el año que viene. El fondo le dice, venga, firme mi ley, yo le presto lo que le debo del 25 y lo que me debe del 26. Firme acá que yo ya le presté y los intereses de eso, y no le dé más plata. Entonces no cierran los números, porque ellos quieren que realmente vengan fondos frescos, que le queden dinero en el bolsillo del gobierno de Milei. Entonces se frena la cosa y el fondo, según la última información, le ofreció, bueno, te doy la plata para pagar lo que vas, debes del 25 y del 26, o sea, no te doy nada, solo firmas, y te doy $4.000 millones. Y Caputo quiere un mínimo de 11.000 millones. Tengamos en cuenta que ellos se gastaron solo en una semana 1.000 millones para frenar el dólar, para que no suba la inflación. No es lo normal, por ahí se gastan 400, 200, pero esto no se puede sostener así. Ellos necesitan los 11.000 millones de dólares para llegar hasta octubre, hasta las elecciones. Entonces, esta negociación ha llevado incluso a que Milei piense en adelantar las elecciones para julio. ¿Por qué? Porque el FMI ya empezó a poner condiciones y una es la devaluación. Doy el dinero y tenés que devaluar. Doy el dinero y tenés que devaluar. Ya se cumplió una de las condiciones, porque como ya salió el DNU, que sí va a haber acuerdo, al otro día se dejan de pagar todos los juicios que tenían ganado los jubilados. Lo que pagaba el ANSE de los juicios se congeló. Sí. Es uno de los pedidos del Fondo Monetario. Vuelve a ser el sector que se ajusta. Vuelve a ser los jubilados, vuelven a aportar más al ajuste. Ahora calculo que va a haber más gente el miércoles en la marcha, porque va a haber muchos que tienen que cobrar ayer y no pudieron cobrar, y no van a cobrar, no sabemos hasta cuándo. Después lo otro es la devaluación. Entonces Milei está en una encrucijada, porque si ellos le dan la plata ahora en abril o en mayo, tienen que devaluar a los días o al mes siguiente. Va a perder las elecciones, porque esto va a ser complicado, la economía se va a complicar. Por eso quiere adelantar las elecciones. Pero hasta ahora, Milei se vio en la desesperación y tiene que salir a decir ayer que el arreglo en el fondo ya va a estar hasta mediados de abril. ¿Qué va a pasar el 16 de abril? Cuando no esté, ¿qué van a decir los mercados? No sabemos. Le darán todo el dinero, ahora ellos mismos hacen circular la noticia de que le va a dar 20.000 millones. Pero no hay nada seguro todavía. Estamos viviendo en incertidumbre. El hombre que decía que iba a gobernar, que es experto en crecimiento económico, con dinero y sin dinero. O sea, sin dinero no puede hacer nada. Y bueno, como los coletazos de la criptoestafa todavía siguen, y a varios funcionarios que estaban involucrados aparentemente, incluido Esper, Adorni, Martín Menem, que también promocionaron la criptoestafa donde está el golpe de. Pero vos sabés, Juan, que lo que queríamos aportar, algo que hemos también trabajado en la producción, es que siguiendo esto del análisis del fondo, la relación con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional desde 1958 lleva firmando 23 acuerdos con Argentina. 23 acuerdos. Somos el país que más le debe al fondo. El 60% del crédito que tiene otorgado el fondo lo tiene hacia la Argentina.
sí tiene que ser de preocupación para nosotros el trabajar este tema y bajar el debate a la sociedad, a los sectores que la padecen todos los días, que no les alcanza, que no llegan a fin de mes y no entienden, por más que trabajen 20 horas por día, no van a llegar porque el esquema de acumulación de la riqueza va en el sentido justamente del proyecto del Fondo Monetario Internacional, que es la extranjerización de los recursos y la capitalización hacia ellos. Entonces hay que preguntarse, ¿quién gana con la deuda? ¿Quiénes son en la Argentina los sectores que vienen ganando con la toma de deuda? Has mencionado hace rato a Martínez de Oz, que fue el ministro de Economía del gobierno de la dictadura militar. Pero antes de eso, desde 1948 era el administrador del ingenio Ledesma, del grupo que en su momento confluyen con Blaquier, que es un grupo que vino imponiendo sus condiciones económicas a todos los gobiernos que han pasado. Eso lo ha investigado muy bien, ya fallecido el fiscal Delgado, que trabajaba en el seguimiento justamente de las empresas que se enriquecieron con esto, con la transferencia de activos de parte del sector público hacia el privado, y esto me ha hecho acordar a lo que ha pasado con la compra de colectivo en Tucumán. Hemos transferido dinero a través de un decreto de necesidad y urgencia para que un sector de empresarios capitalice en activos. Es peligroso, lo tenemos ya los antecedentes de estas empresas que han sido que estaban detrás del proyecto de la dictadura militar para la acumulación de los recursos. Y no quiero dejar de mencionar que pueden profundizar este tema de la deuda siguiendo a un historiador cuyo padre es quizás la persona más importante en la historia argentina detrás del tema de la deuda externa, que fue Alejandro Olmos. Su hijo Alejandro Olmos Gaona continúa con el impulso de una causa judicial. Si alguna vez en la Argentina tenemos un poder judicial soberano, esa causa tiene que determinar que la deuda es no solamente impagable por la Argentina por las condiciones en las que se firma como a libro cerrado, sino que es ilegítima, no ha sido debatida por el pueblo y no está auditada. Si la deuda no se audita, si no se controla para qué se toma el crédito, no puede haber del otro lado exigencia de quienes vienen o pretenden venir a cobrar. Entonces estamos hablando de administración fraudulenta y son esquemas, digamos, de intervención de actores muy importantes a nivel internacional y de muchos intereses en el medio. Y se repiten los funcionarios, Sturzenegger, Caputo, Cavallo dando apoyo, pasa el tiempo y son los mismos personeros de siempre. Esta gente trabaja para la gente del exterior, no trabaja para los argentinos, no son patriotas, Caputo no es un patriota, Caputo tiene sus propios intereses y trabaja para la banca internacional, no para el beneficio de Argentina, y es lo que debemos entender, no porque Milei diga es el mejor ministro de Economía del mundo, el mejor economista del mundo, ya tendríamos, o sea, hay que entender lo siguiente, hay que pagar la deuda, hay que pagarla, pero ¿cómo la vamos a pagar? Con dólares. ¿Cómo conseguimos los dólares? Produciendo más y exportando más. ¿Qué es lo que propone Milei? No, la industria no me sirve, exportemos menos, importemos más. Entonces, ¿para quién juega Milei también? Porque si vos querés pagar la deuda, tenés que producir más, repito, y exportar más. Con eso tenés los dólares para ir pagándole a la deuda. Pero no decir, desarmar la producción nacional, como lo está haciendo, y no voy refinanciando, creo más intereses, no se entiende, o sí se entiende bien claro cuál es su proyecto, que cada vez tengamos más deuda, que cada vez estemos más sometidos, y eso impide un montón impide el crecimiento argentino. O sea, tenemos que salir de eso, tenemos que pagar la deuda, pagar. Yo estoy seguro que el fondo quiere que le paguemos, estoy seguro. Pero si ahora, ¿cómo le vas a pagar si no es si no producís
y no exportas, no vas a tener los dólares. No, acá es al revés, no produzcamos e importemos. Entonces ya no sé hacia dónde nos quiere llevar el presidente, cuál es su proyecto económico, no hay ninguno. ¿Cómo vamos a ser la potencia que él proponía cuando era candidato? No se vislumbra nada, solo se vislumbra un camino oscuro, donde este hombre Milei está muy tenso ahora por el tema de la criptoestafa, trata de cubrirse mediáticamente tirando cualquier noticia, inventando cualquier noticia, diciendo lo que sea para tapar algo que va avanzando en el mundo, y todo de pasar a ser una estrella de marketing político internacional, que solamente era de marketing, a ser un estafador internacional. Eso es lo que logró, pero lo logró él solo, digamos, se equivocó. Nadie lo llevó a esto, nadie le hizo una cama, no solo lo hizo por ganar dinero, maravilloso. Bueno, es la lógica de las finanzas del mundo, del sistema financiero, ganar en la especulación, ¿no? Y a esto lo han llevado esta semana, tenemos la versión 2 de la criptoestafa, donde Expert ha acumulado $128.000 en una hora, han recaudado, y después han dicho que se ha caído, y mientras la gente que invirtió ya es parte, digamos, del nuevo litigio de la criptoestafa en versión 2 desde la Argentina. Qué lamentable que seamos noticia por tener funcionarios en el gobierno nacional que son estafadores y ya denunciados. Sí, nada más y nada menos que el presidente, pero bueno. Juan, ¿querés que pasamos al siguiente bloque? Sí, vamos a la pausa entonces. Bien. Y descansamos mientras nos pueden... Gracias por acompañarnos. Sí, y nos pueden escribir a los teléfonos y al mail. Tercer bloque de Avivando Giles, estamos tratando la temática de ser jubilado en la era Milei, que bueno, nuevamente ha sido noticia por la multitudinaria marcha y el exagerado protocolo de seguridad de la ministra Patricia Bullrich en la zona del Congreso. Primer análisis que puedo hacer de repasar las redes sociales, de ver los noticieros, es que no solamente ha sido, el epicentro de la protesta social ha sido Buenos Aires, pero que ha tenido gran repercusión y eco en todo el país. Hemos recibido información de la movilización en la ciudad de Mercedes, en Bariloche, en Córdoba, en pueblos y villas que otrora son lugares de descanso donde la gente ha salido a protestar y a decir basta. Lo que se escuchaba en todos lados, además del repudio por pegarle a un jubilado, era que se vayan todos. Vuelve a sonar el que se vayan todos. En Tucumán también fue importante la marcha, digamos, la protesta del jubilado. Sí, ha sido una jornada extensa porque las actividades se han programado en diferentes horarios. A la mañana, las y los jubilados que van a la asamblea de la plaza de todos los miércoles han continuado con la campaña de levantar firmas, han recibido la visita de dos legisladores de la provincia, el legislador Gabriel Gelli y el legislador Javier Noguera. También se les ha hecho entrega de un petitorio para que en la apertura de sesiones la legislatura repudie los hechos de violencia, de lo que estaba sucediendo con este sector social tan vulnerado, y también se ha visto la presencia de concejales de la ciudad de Tafí Viejo, algunos funcionarios del gabinete de esa municipalidad. Después, dirigentes sindicales, estudiantiles, agrupaciones, movimientos, han circulado durante todo el día porque las concentraciones se han dado desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. La actividad en Plaza Independencia en Tucumán ha ido a terminar cerca de las 21 horas y en el medio, a las 13 horas, se llevó adelante el Camarazo Federal, que ha sido una actividad propuesta por el sector de la prensa, de los fotoreporteros, en repudio al cercenamiento, al derecho de libertad de trabajo de los reporteros, de los periodistas, y también denunciando que Pablo Grillo es la muestra cabal de hasta dónde llega la violencia del Estado cuando se lleva puesto la vida de una persona y de alguien tan joven y tan necesario como un fotoreportero, justamente en esta defensa de la democracia, para que
el pueblo tenga conocimiento de lo que está pasando y no sea todo un blindaje mediático, ¿no? Así es. Yo, miren, la marcha, lo que quiero destacar y que tenemos que tener mucho cuidado es el modo fascista que se puso el gobierno, el modo nazi que se puso el gobierno de Milei, con Bullrich a la cabeza, porque la gente en Buenos Aires, donde fue la marcha principal, en las estaciones de trenes, en los televisores gigantes, eso que muestran los movimientos de los trenes, de los subtes, había una pantalla azul que decía no participe de las protestas porque será reprimido, algo así decía el mensaje. Y no solo eso, sino que al mejor estilo de los nazis de los años 40, de los años 30, por autoparlante, un policía le decía no participe de las protestas porque es ilegal y usted será reprimido. Es surrealista, pero eso pasó el día miércoles, es lo más grave que le puede pasar a una república, que desde el propio Estado traten de bloquear la protesta que es totalmente ilícita, que la Constitución nos protege de que podemos hacerla y de que esta gente quiera frenar esa realidad a los que nos están llevando de pobreza y por supuesto más a los jubilados. No solo los mensajes en esos banners, en los televisores o el mensaje por el micrófono, sino que en cantidad de policías infiltrados que se vio en la marcha, mucha gente que no era policía y vestía como policía y a eso no lo vio la policía, a eso no lo vieron las cámaras de Bullrich, porque es gente de ellos, gente que le responde increíble al famoso Gordo Dan, otros le responden a Caputo que están así o sea, gente vestida de policía sin ser policía, filmados, escrachados por los medios, otra gente, y no están presos, no pasó nada. Es más, hay videos de policías cambiándose a civil en plena calle para infiltrarse en la marcha, en la protesta. Es realmente esa forma fascista de manejarse de Bullrich, da mucha pena. Argentina es una república y eso hay que defender, digamos, tenemos que defender y denunciarlo, lo estamos denunciando, ahora lo estamos denunciando. Además, los jubilados, luego de la marcha, esta gente tan insensible, a pedido del fondo, acaban de perder la posibilidad de cobrar lo que tenían juicios contra el ANSES, que venían cobrando lo que legalmente ganaron para la recomposición de la jubilación, se suspendieron los pagos, a pedido obviamente del fondo. Eso también perjudica a la más importante de jubilados. Y bueno, ahora sube el dólar y los jubilados ganan menos. Así que la cuestión es que espero que la marcha que venga, la gente concurra, proteste, más que nada los jubilados tienen que movilizarse porque cada vez el ajuste más sobre ellos, el ajuste de este gobierno es sobre los más débiles, ¿sí? Continuamente sobre los más débiles. Entonces, solo conocemos y a esos débiles los ajustamos en el bolsillo y les pegamos un palo en la cabeza. Y algo gravísimo que es el tema de la cuestión alimentaria. Hablamos del ajuste y la canasta de un jubilado, según ha trascendido de estudios de diferentes organizaciones, instituciones prestigiosas o algunas universidades, habla de que la canasta de los jubilados está llegando al 1.200.000 pesos contra la realidad de lo que perciben un haber mínimo que no llega a los 300.000 pesos y con un bono llega a los 333.000 pesos, el bono que viene atrasado porque el bono no se lo aumenta, está como congeladísimo. Así es, tendría que estar en 183.000 pesos el bono. Y aún así, con el bono seguirían estando debajo del nivel de indigencia, porque el nivel de indigencia hoy está en 581.000 pesos. O sea, para no ser indigente, una persona tiene que tener como mínimo 581.000 pesos. O sea, que es muy gravosa. Y saben que hay algo que también hay que agregar en esto de la lucha de los jubilados y los pensionados, que la Asociación Civil Igualdad y Justicia ha puesto a consideración de todas las personas con discapacidad que han sido llamadas a la auditoría por la Agencia Nacional de Discapacidad. Recuerden que, ya lo hemos explicado en el programa anterior, esa auditoría se va a pagar con dinero del PAMI. La auditoría se hace en sectores privados, centros de rehabilitación, de fisiatría, que entran dentro de un esquema de negocios con el gobierno de la nación. Lo tenemos que decir porque así podrían haberlo hecho a través de los sistemas públicos de salud y hubiera sido totalmente válida, y otras formas de auditoría. Pero algo que es curioso
es que la asociación lo que denuncia primero es que cuál era la necesidad de que la carta documento se haga referencia a que existe en este momento una causa en el juzgado criminal y correccional número 6 donde se investiga supuestamente el otorgamiento de pensiones no contributivas a personas que no las necesitaban, ¿sí? O que ya no están acá, que se han ido fuera del país en algunos casos. ¿Cuál era la necesidad de cargar ese párrafo en la convocatoria, en la carta o documento que llega, que es una forma de asustar, de intimidar a las personas? Y vemos el desborde en los hospitales. Ayer hemos conocido de parte de los profesionales médicos del Sistema Público de Salud que el ministro de Salud de Tucumán, a través de las áreas que correspondan, no ha mandado ninguna comunicación, no ha dispuesto nada para que ellos puedan tener un protocolo, una guía, un instructivo, una referencia de qué hacer ante el requerimiento de las personas que van a hacerse las evaluaciones, porque tienen que ser del sistema público de salud para que después eso sea cotejado y revisado en la auditoría del sector privado que contrata a la agencia. ¿Se entiende? Sí. El ministro Medina Ruiz no ha determinado de qué manera el sistema público de salud, los médicos, los laboratorios, todos los que tienen que intervenir, lo van a hacer. De modo que hoy los pacientes que se acercan al hospital realmente necesitan de la buena voluntad de los profesionales que están trabajando y del personal administrativo para encontrarse con turnos, con historias clínicas. Ahora han dispuesto que las soliciten en el caso del Hospital Padilla, por correo electrónico. Y cuando una persona no tenga posibilidad de acceder por la tecnología al pedido, no sé de qué manera se van a encontrar con su historia clínica. Es grave. Así es, Emilia. Es grave. Yo quería resaltar lo importante de que los jubilados se muestren, que marchen, que protesten, porque gracias a eso se despertó la CGT. Ah, sí. La CGT con todo su poder, con todos sus dirigentes, ahora bueno, va a hacer un paro porque se dio cuenta que la situación económica está mal, porque los trabajadores ganan poco. Pero creo que esto es un mérito de los jubilados, haberlo despertado, digamos, los dirigentes sindicales que no sabemos por qué estaban tan quietos tanto tiempo. No digo que estén haciendo paro todos los días, pero el reclamo podría ser constante ante el gobierno de Milei, el avasallamiento sobre los derechos de los trabajadores, la pérdida de un montón de derechos. Ellos tienen capacidad económica, tienen abogados para defendernos y no lo estaban haciendo. Yo creo que la marcha de los cuidados está dando resultados, está despertando a otros actores, presionados tal vez por la base. Sí, yo creo que te agrego, ¿no? Y es un análisis muy personal. Creo que el silencio de la CGT tenía que ver con la política que llevaba adelante el año pasado la gestión de Milei, que ha impulsado el blanqueo de capitales. Creo que muchos de esos dirigentes estaban interesados en que eso pase, en asegurar que algunos sectores pierdan fuerza, porque hay una lucha también dentro de la CGT por quién ocupa la silla. Entonces, esas mezquindades, esas miserias, es lo que hace que la CGT se mantenga hasta este momento callada. Y como algún diputado supo decir, muchos de esos dirigentes no resisten el carpetazo. Así es. Digamos que es lo más grave y creo que por ahí estaban condicionados para poder salir. Y las circunstancias lo llevan, porque como bien supo decir, o dentro del común y del popular, el pueblo marcha con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Así es, Miriam. Bueno, pasamos al siguiente bloque. Sí, hacemos una Gracias pausa. por acompañarnos. ¿A qué número se pueden comunicar? Al 3815-058809. Vamos con este cuarto bloque de Iván Giles. Ahora, Miriam, te quería comentar, seguramente ya sabes, estuvimos hablando en producción, te comentó la gente. Bueno, vos tiraste un dato acá la semana pasada sobre un decreto que ha firmado el gobernador Jaldo, el 306/3 del 3 del 2025, donde se le otorgaba al Ministerio de Gobierno y Justicia, que dirige Regino Amado,
nada más y nada menos que la suma de 7.500 millones de pesos para ayudas sociales a personas, sin determinar qué personas, y además es un monto descomunal, 7.500 millones de pesos. Eso ha repercutido en distintos medios de comunicación, tomados de este programa, e incluso un opositor como Ricardo Bussi se hizo eco y está pidiendo explicaciones. Pero lo que dolió al gobierno fue que esto parecía que ellos pensaban que iba a pasar desapercibido, pero ante tu ojo crítico no fue así. Surgió de este programa, se viralizó en las redes y ahora están preocupados y todavía no hay respuesta en qué o para qué personas son los 7.500 millones de pesos que Osvaldo Jaldo le dio al Ministerio de Regina Amados. Ni siquiera dice acompañamos una lista, porque te imaginas que tendrían que darle a 7.500 personas 1 millón de pesos o darle a 15.000 personas medio millón de pesos. No cierran los números, no se sabe para qué o para quién es este dinero. Son 7.500 millones de las arcas públicas, 7.500 millones de todos los tucumanos que están en la mano de Regina Amado, el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, para su disposición a libre discreción. Esperemos que no se use para fines políticos y realmente llegue a manos de quienes lo necesitan. La verdad que sí, la investigación esta que hemos empezado el tema de fondo, pero tenía que ver, esa era una ampliación que le ha hecho el gobernador Jaldo al presupuesto que ya tenía el ministro, pero que tiene otros datos, ¿no? Porque le dan dinero para que pueda distribuir entre organizaciones, empresas, pero nos vamos a concentrar en el tema de los 7.500. No, digamos, los 7.500 nosotros lo mostramos, lo dijimos, porque era una suma extraordinaria, muchísimo dinero, pero también se dispuso transferencia dinero a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, sin determinar quiénes son, ni tampoco que dice se acompaña a quiénes son, por la suma de 675 millones de pesos. Escuchen bien, 675 millones de pesos para ayudar a otras instituciones, no dice cuáles, pueden ser culturales o sociales. Y aparte de eso, esto no termina acá, se dispusieron de otros transferencias por 37.500.000 pesos para empresas privadas, ayudar a empresas privadas. Bueno, esperemos que la transparencia surja de la voluntad del gobierno de demostrar en qué se está gastando la plata de todos los tucumanos. Si no, esto es otra mancha más tigre. Vos sabés, Juan, que esto nosotros lo venimos hablando, el tema de los subsidios, porque les recuerdo el año pasado en uno de los programas y haciendo referencia al boletín 30.839 de medio de octubre, habíamos advertido que, por ejemplo, una señora, Silvana Ruiz Flores, había recibido un subsidio de 3.800.000 pesos y era vecina del barrio de Montserrat. El barrio de Montserrat está en la capital federal, pero retiró fondos de la gobernación a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, ¿sí? Entonces nuestra investigación siempre está en el boletín oficial detrás de los fondos, hacia dónde van, si realmente llegan a las personas que necesitan, porque el gobernador ha dicho que en la casa de Tucumán va a haber internadas 40 familias que están con niños y pacientes que están en Buenos Aires por cuestiones médicas y que los van a ayudar. Si todos ellos reciben ayuda, en buena hora, un pueblo solidario que se ocupa de su gente, está bien, pero acá hay una persona, y lo tenemos, digamos, al decreto, el año pasado que se llevó 3.800.000 pesos, no vive en Tucumán y encima ha sido para comprar pasajes aéreos para Londres. Eso fue uno de los llamados de atención. Y hoy vemos, los días viendo, el dinero que se le está dando, por ejemplo, el arzobispado de Tucumán recibe 30 millones de pesos del Ministerio de Gobierno y Justicia en 3 cuotas. Y hay algunos clubes, ya no es solamente el Montero Voley, otros clubes que también van a recibir. A mí lo del arzobispado, la iglesia aporta mucho a la contención social, probablemente dan en cuota los 30 millones, debe ser para sostener algunos comedores que la iglesia, digamos, le hace un favor de cierta forma al Estado. No llama la atención porque tiene caldo, tiene mucha gente trabajando, digamos, pero lo que llama la atención es que hay un ministro como Federico Mazo, que su brazo político, su agrupación, ha recibido
está en el boletín oficial 22 millones de pesos para ayudar a 400 personas. O sea, a su militante le estamos pagando al militante y al brazo político casi todos los meses le están dando 22 millones a Federico Mazo. Pero no solamente Mazo hace que le den dinero a su partido político, con la plata de todos los humanos, sino que también, calculamos que en la gestión de él, es muy llamativo, se le dio al Club Atlético Tucumán 40 millones de ayuda económica. Justo cuando está queriendo disputar la presidencia del club, ¿no? Por lo menos corría el rumor entre los hinchas de que... O apoyar a alguna de las listas. O apoyar una lista. O desestabilizar a los que estamos. O sea, qué casualidad que el Club Atlético Tucumán, supuestamente el club más exitoso de Tucumán, el que ha logrado reunir una bastante cantidad de dólares cuando estuvo compitiendo en la Copa y tiene sus recursos, lo estamos ayudando todos los tucumanos con 40 millones de pesos. Y casualmente es el Club de los Amores de Federico Mazo, que también hace que el gobierno le dé 22 millones. O sea, en un mes Federico Mazo se llevó 62 millones de pesos de los impuestos que pagan todos los tucumanos, doña Rosa, el comerciante y el profesional. Pero para la gente que por primera vez nos ve y le aclaramos quién es el señor Federico Mazo en Tucumán, es el ministro de Desarrollo Social de la provincia y que el año pasado y durante todo el verano ha sido parte de un escándalo que tenía que ver con la entrega de mercadería, donde hay personas detenidas, donde la mercadería no se entregaba y era revendida. Están denunciadas varias organizaciones, que llamamos ONG, que también después, llamativamente, esas fundaciones, asociaciones civiles que están vinculadas a su trabajo territorial son las que continúan a través del Ministerio de Gobierno y Justicia retirando dinero, 10 millones, 20 millones, 15 millones, y está en el boletín oficial sin decir para qué se los ayuda, cuál es el propósito, digamos, si están financiando escuelas de verano. Si es clientelismo político puro, miren, eso es. Entonces sí tiene que llamarnos la atención, ¿no? El tema de los subsidios, a dónde va el dinero, cómo se administra, si hablamos de transparencia y el gobernador dice el ajuste, no le puede pagar bien a los trabajadores estatales. A los maestros y le damos más de 60 millones. Claro, es un despropósito. O se financia, por ejemplo, aquí hay otro club que en Yerbabuena ha recibido 10 millones de pesos para financiar un torneo de tenis. ¿Cuántas personas pueden jugar tenis? En Tucumán, donde estamos en medio de una crisis, con la ciudad desbordada, el tema de las obras, que ha sido también el eje de debate de los últimos días del sector opositor en la provincia, que es la ausencia de obra pública y que no se hayan terminado los canales de desagüe, las obras pre-lluvia. Disculpame, esto no es relato, estos son datos. El decreto de los 40 millones del Club Atlético de Tucumán es el decreto 434/14 del 28 del 2 del 25, expediente 250/200-C 2025, 40 millones de pesos para el Club de los Amores de Federico Mazo. Bueno, este bloque es el bloque de lo que nosotros denominamos esperando en la fila. Son los temas que salen en la conversación con la gente todos los días, qué es lo que pasa. Y otro tema que ha pasado casi inadvertido, ni siquiera creo que ha tenido la suficiente publicidad, ha sido que la consulta pública documentada que ha impulsado el ente regulador de la provincia, que tiene que ver con la actualización del cuadro tarifario del servicio de agua y cloacas en la provincia, que están pidiendo una actualización. Dice que el 4% que tenían el margen el año pasado ya no le da, necesitan una actualización de cerca del 20% del valor de la tarifa, pero la consulta pública documentada, y esto era para tratar con las asociaciones de usuarios, no es una consulta pública donde todos los usuarios vamos a reunirnos con los representantes del ente y vamos a conversar sobre este tema. No, uno tiene que hacer una consulta por escrito, tiene que hacer una presentación por escrito, se habilita un correo electrónico, un horario para mandar, hay que adjuntar documentación, hay que tener, mucha información técnica para poder plantear una cuestión, si tenemos una duda. Y los instructores de esto, uno ha sido el doctor Von Buren, el doctor Leonardo, que es un funcionario de carrera dentro del ente, y la convocatoria se hizo desde el lunes 17 al día viernes 21, pero creo que la gran mayoría de los tucumanos
tucumanos que son usuarios de la SAC no saben que esto ha ocurrido y seguramente el día lunes vamos a tener la novedad de que no ha participado, que ha sido escasa la participación por la falta de difusión y de convocatoria abierta, porque que salga en el boletín, no salga a través de los medios masivos de comunicación, no garantiza que la información efectivamente llegue a los usuarios. Así y esto es otro golpe al bolsillo de los tucumanos. La Así actualización del cuadro tarifario de la SAC, que ya dentro de poco van a venir también a actualizar el precio del colectivo también. Entonces sí son temas que son sensibles para nosotros porque sí nos preocupa el tema de la educación, el ajuste, la deserción escolar, hoy hemos tratado todo. Así es. Bueno, ya para ir terminando el programa, Miriam, Sí. te quiero comentar un tema internacional cercano a Argentina. Mirá. Y que tiene que ver con un país donde está teniendo una grave crisis económica y hay una desintegración territorial. ¿De quién hablo? De Bolivia. Mira, ¿qué está pasando en Bolivia? Bueno, están en una crisis económica terrible, no tienen energía, no tienen gas, no te venden combustible, la gente está muy mal, descontrolada la economía. Pero lo grave de todo esto, escucha Miriam, hay unas comunidades indígenas que son autónomas, que tienen una importante cantidad territorial, de territorio, que le ha dado el gobierno, para que ellos la administren, que le acaban de dar un arriendo por 1000 años, ¿estás escuchando bien? Sí, 1000 años. 1000 años a un país que se llama Kailasa, que no está reconocido en los foros internacionales. ¿Y de dónde está ese país si no está en el mapa? Bueno, es un país aparentemente que está cerca, que está en Asia, no lo reconoce ningún país, y ya firmaron los contratos, ya están firmados los contratos, le arrendaron a Kailasa, este país inexistente, 480.000 hectáreas. ¿Y con qué propósito? Por 1000 años y por un monto anual de $108.000. O sea que Kailasa, o quien esté detrás de Kailasa, que debe ser un grupo económico u otro país, paga por año 25 centavos de dólar por usar las tierras bolivianas, que son productivas seguro, hay que ver en qué, pero algún recurso tienen. Son muchas hectáreas, son 480.000 hectáreas que las comunidades indígenas bolivianas han arrendado por 1000 años, por un precio anual de $108.000. O sea, estas cosas no deben pasar, menos en un país vecino como Argentina, porque es grave, es muy grave, y con 480.000 hectáreas son 4.800 kilómetros cuadrados. Podés crear otro estado dentro de un estado y que sea privado. O sea, hay una cuestión de seguridad nacional para Argentina también. ¿Quiénes son los de Kailasa? Hay que investigar porque no sabemos si son narcos, si está Putin detrás, o está alguna empresa de Elon Musk detrás de esto. Hay que saber con quién vamos a tener un lindero acá en Argentina, van a ser los vecinos. Increíble, por 1000 años. Ahora, consultado el presidente Arce de Bolivia, dice que desconoce, que ese país no está reconocido, que no sabe nada, pero surgieron las fotos donde está él con los representantes de Kailasa en un evento en Estados Unidos, Los Ángeles. O sea que sí sabe. O sea que el presidente sí sabe. Sí sabe. Está detrás de los negocios. Y es muy grave lo que está pasando, es muy grave. No puede un país alquilarle a otro país su territorio. Por más comunidad autónoma que sea, es grave, y encima un país que es lindero a Argentina. Deberíamos tener una posición como, tal vez el gordo no sabe eso, pero no le interesa, o a Caputo, que de inteligencia no le interesa. Hay que interesarse porque puede ser grave las consecuencias también para Argentina tener un Kailasa de vecino dentro de Bolivia. O tan grave como que esta semana, desde el día lunes hasta el día viernes, se han llevado adelante sobre el territorio de las Islas Malvinas los ejercicios de entrenamiento militar de los grupos especializados del ejército del Reino Unido, con los jóvenes cadetes que están formando para, por supuesto, están haciendo ya la reserva, en la eventualidad de que se está armando Europa. Ellos están entrenando en el territorio argentino sobre las Islas Malvinas y el archipiélago del Atlántico Sur. Quiero volver sobre Tucumán y, para cerrar el programa, recordar que el Tribunal de Cuentas es un órgano de carácter constitucional en la provincia y tiene una responsabilidad que es auditar los fondos. Hemos estado hablando hace un ratito.
siguen con la auditoría sobre las comunas. Hay comunas que no pueden rendir todavía partidas presupuestarias del año 2021, 2022, y así sería el caso del comisionado comunal de la comuna de El Naranjito, y se las declara en rebeldía a 2 personas, a Ramón José Díaz y a Mirta Graciela Ponce, nada más ni nada menos que porque faltan rendir 20.849.000 pesos del tercer bimestre del año 2021. ¿Sí? También se ha declarado en rebeldía a la gente de la comuna, ya les digo, de La Madrid. ¿Sí? ¿Por qué periodo? Por el segundo bimestre del año 2022, también por una suma superior a los 20 millones de pesos. ¿Y quiénes son los declarados rebeldes? Héctor Elías Soria Chanta, ese es el apellido, ¿no? Soria Bien. Chanta, Bien. Y la señora María Belén Zamora Belli. Bien. Nosotros los leemos porque ellos han sido funcionarios. Los funcionarios, no, por más que renuncien, que terminen su mandato, no se desvinculan de sus responsabilidades sobre el dinero que han administrado. Los alcanza, es imprescriptible. Tienen que saber que la administración no es una cosa que puede salirse con una impunidad. Es imprescriptible, pero sí. Y lo curioso es que en este caso, también esta semana, el Tribunal de Cuentas informa que está auditando el ente de infraestructura comunitaria, que fue dirigido entre el 2015 y el 2019 por 2 o 3 funcionarios, pero uno de los cuales está declarado en rebeldía por no haberse presentado a ninguna de las audiencias, y es José Fabián Carmona, que era el subdirector de administración del ente. Recuerden que es uno de los organismos disueltos por el gobernador Osvaldo Jaldo cuando le ha dado superpoderes al Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Ha llevado todo hacia ahí en este nuevo armado institucional que ha hecho. Es grave que se haya disuelto un organismo sin que rinda cuenta plenamente, y que los funcionarios que hoy siguen siendo funcionarios en el gobierno en algún lugar no se presenten a rendir cuenta de todo esto. Necesitamos transparencia en Tucumán, si no vamos a terminar como está pasando en Bolivia, que nos vamos a enterar un buen día que cualquier ministro nos vende, como el tema de los terrenos fiscales en el Perilagua de Mollar, en la zona del Cadillal. Bueno, va pasando, ¿ah? Así es. Bueno, vamos cerrando. Este programa es para ustedes, para que nos escuchan, para que nos ven, para que ejerzan el pensamiento crítico, analicen, amplíen la información y bueno, espero nos comenten, nos critiquen, opinen, ya tienen los números. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo programa con más información. Agradecerle a la audiencia que nos acompaña, a la producción de Juan René Gutiérrez. Nos pueden seguir a través de la radio de FM Tic Tac en la ciudad de Montero, en la 96.5, y a través de el diario El Siglo Web, en nuestro canal de YouTube, en Avivando Giles, también nos encuentran.